Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, como no podía ser de otra manera, y a pesar de que por suerte la mayoría de sus miembros todavía siguen vivos, pues voy a hacer un vídeo dedicado a una de mis bandas favoritas y que sin duda ha sido la banda que yo más veces he podido ver en directo. He tenido muchísima suerte, incluso, bueno, pues estoy hablando del año 97 o por ahí. Fui a varias de sus giras y luego tuve una suerte increíble cuando sacaron su vídeo Imitation of Life, que, bueno, pues pusieron un anuncio en la radio, que yo la radio no la escucho, pero una íntima amiga mía sí, donde decían que si te ibas con el single de la primera canción que salió de ese disco a Gran Vía a sellarlo a los 40 principales, te daban una entrada para ir a ese concierto donde lógicamente solo iban 50 o 60 personas. O sea, imaginaos la suerte que es estar en un concierto de los 40 principales donde solo somos 50 personas y tenemos ahí de alguna manera a nuestros ídolos, aunque a mí no me gusta llamarlos ídolos, porque al final son personas, pero que los tienes ahí, que cruzas miradas. Y la verdad es que, bueno, tengo por ahí, de hecho, el vídeo, de hecho está en YouTube. O sea, si se busca REN 40 principales, se me ve a mí ahí con una cara de tonta, con una camiseta además que llevaba yo de reincidentes, ¿vale? Y una chaqueta, bueno, pues a lo que iba yo en aquella época, pues con esas pintas mías de que no eran ni rockera ni grunge, eran una mezcla de las dos, ¿no? Bueno, pues tuve esa inmensa suerte, ya os digo, crucé varias miradas con Michael Stipe, eh, porque sobre todo cuando tocaron su tema más famoso, que aunque ellos estaban hasta las narices, lógicamente, el Losing My Religion, pues ya sabéis que la gente pues se subía por las paredes y tal. Y recuerdo como Michael Stipe nos miraba, ¿no? Y se reía así, girando la cabeza como diciendo, es increíble y tal, ¿no? Y bueno, nunca lo olvidaré. Y ya os digo, no lo puedo poner aquí porque seguro que me ponen derechos de autor, a pesar de que salgo yo en el vídeo, pero bueno, es lo que pasa. Pero bueno, eso ya os digo. Salgo ahí, que fui con varios amigos, tuvimos esa inmensa suerte, gracias a esta amiga, porque ya os digo que a mí la radio no me gusta. O sea, yo escucho la música que me gusta, bueno, pues en su día en cassette, luego en CD, luego en disco, luego ahora en Spotify, ¿vale? Pero lo que es la radio en sí me raya bastante por cuestiones también de la infancia y demás. Entonces, bueno, voy a hacer este homenaje a REM básicamente porque de alguna manera sufrieron también una tragedia bastante importante de la que luego también hablaré, evidentemente. Por eso estoy haciendo este vídeo. Entonces, bueno, lo primero de todo, yo creo que REM no hace falta presentarlos porque yo creo que, vamos, la mayoría de la gente conoce perfectamente a REM y desde luego la canción de Losing My Religion, que es su canción por excelencia, aunque ellos estuvieran como casi todos los grupos les pasa con este tipo de canciones hasta las narices de tocarla, ¿no? Entonces, bueno, para mí la mejor canción de REM, bueno, hay varias, ¿no? Me gusta mucho Orange Crush, me gusta mucho The Sidewinder Sleep Tonight, me gusta mucho One Million, o sea, de sus primeros discos que no se conocen tanto. Bueno, pues hay varias canciones que no son tan conocidas, pero que a mí, sin embargo, sí me gustan mucho. Pero bueno, digamos que podemos definir a REM como la crónica de una banda que soñó despierta. A comienzos de los años 80, cuando el rock estadounidense parecía dividido entre el espectáculo excesivo y la furia punk, porque es así, de ahí también pues mis pintas y todo eso que os estoy diciendo, pues en una pequeña ciudad universitaria del sur de Estados Unidos comenzó a gestarse una banda que cambiaría para siempre el rumbo de la música alternativa. En Athens, Georgia, lejos de grandes centros, digamos, de poder cultural, se ofrecía el caldo de cultivo perfecto para la experimentación artística. Estudiantes, radios universitarias, bares, perdón, y una libertad creativa que no exigía concesiones comerciales. Entonces es en este contexto en el que nacía REM, que no sé si sabéis qué significa Rapid Eyes Movement, movimiento rápido de ojos, y que es una fase del sueño profunda,
donde estás profundamente dormido y cuando estás soñando, pues tus ojos, digamos que se vuelven a una velocidad, están cerrados, pero se mueven a una velocidad, bueno, pues que no es la habitual. Eso es lo que significa REM. Una banda que haría del misterio, la ambigüedad y la honestidad emocional su mayor fortaleza. Fijaos qué pinta tenían aquí, o sea, Michael Stipe, al que siempre recordamos con la calvicie que lo caracteriza, ¿no? Pues que sepáis que también llevaba sus pelos largos en su época, y bueno, en fin, estos pues son lógicamente pues sus inicios, ¿no? Que es por donde tenemos que empezar. Entonces, básicamente, Michael Stipe, que es el que, bueno, pues lógicamente o sea, creo que no hace falta decirlo, bueno, es un joven introvertido y fascinado por el arte visual, como no, conoció a Peter Buck, este de aquí, y bueno, pues era un empleado de una tienda de discos que estaba obsesionado con guitarras de 12 cuerdas y sonidos heredados, como me trabo, madre mía, de los años 60. A ellos se sumaron Mike Mills, este de aquí, que bueno, ahora es rubio platino, y músico de formación sólida y oído melódico excepcional, y que era un pieza de narices, y además lo vi con mis propios ojos cuando se fue, digamos, con unas chicas por ahí, el día que fue ese famoso concierto de los 40, y luego estaba Bill Berry, este de aquí, precisamente por el cual hago este vídeo, que era un batería preciso y silencioso, cuya importancia iría mucho más allá de marcar el ritmo. Es decir, era una banda en la que no había un protagonista claro como muchas otras bandas, ¿no? Que siempre se le da, por ejemplo, a Bon Jovi y tal, bueno, que Richie Sambora muy conocido, pero que quiero decir, ¿no? Es como más Bon Jovi. Pues aquí eran todos miembros fundamentales de la banda, o sea, eran todos importantes, aunque bueno, siempre es cierto que el cantante, por el motivo que sea, pues siempre destaca más y es más fácil de reconocer. Entonces, desde el principio, Ren es lo que os comento, realmente funcionó como una entidad colectiva, ¿vale? Totalmente y casi democrática, que es como debe de ser una banda. Las canciones pertenecían al grupo, ¿vale? Que es lo que quiero decir con lo que os he comentado antes, y no a un ego individual, ¿vale? Era una forma de trabajo desde luego inusual en el rock, que definiría su identidad durante nada más y nada menos que 3 décadas. Entonces, como os comento, el nombre Ren, ya tomado de esa fase del sueño, padecía una declaración estética involuntaria. Así que, aunque la banda nunca insistió en su significado literal, el concepto de sueño subconsciente y percepción fragmentada se filtró en toda su obra temprana. Sus primeras canciones no buscaban ser comprendidas de manera inmediata, es decir, la voz de Stipe, deliberadamente velada, se mezclaba con guitarras cristalinas y líneas de bajo melódicas, creando un sonido que parecía surgir más de la intuición que de la razón. Álbumes como por ejemplo Murmur y Reckoning no explicaban el mundo, digamos que lo sugerían, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquellas primeras letras Stipe escribía como quien anota imágenes al despertar. No había lo que eran narraciones lineales ni mensajes evidentes, sino lo que eran fragmentos, símbolos y emociones apenas definidas. El oyente no recibía respuestas sino preguntas, ¿vale? Esta ambigüedad, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una invitación activa a la interpretación personal REM. No importa significado, lo compartía, básicamente. Entonces, bueno, con el paso de los años la banda comenzó a abrir sus letras a lo que es el mundo exterior, por suerte para nosotros, sin abandonar ese estilo poético, y las canciones empezaron a reflejar preocupaciones sociales y políticas y la confusión informativa, el poder, la alienación y el miedo colectivo se filtraron en discos como Document y Green, y sin convertirse en una banda de protesta explícita, Ren logró algo más sutil,
obviamente. Era un grupo mucho más tranquilo y relajado que evidentemente los que había en ese momento, Black Sabbath, Metallica, en fin. Por eso ni eran heavy metal, ni eran punks en plan Ramones, ni eran... Entonces Ren era una especie de pop rock, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, sus letras eran unas auténticas obras de arte, al igual que su música, y lo que retrataba era la ansiedad contemporánea desde una perspectiva humana. Tenemos canciones como Is the End of the World as We Know It, que no denunciaban un hecho concreto, sino el vértigo de vivir en una era saturada de estímulos. Y digamos que el verdadero punto de inflexión llegó a comienzos de los años 90, cuando Ren alcanza una popularidad global inesperada. Out of Time convirtió al grupo en un fenómeno internacional gracias a esta canción Losing My Religion, que es una canción que paradójicamente no hablaba de religión, sino de obsesión emocional y vulnerabilidad. Entonces la expresión sureña que da título a la canción alude a perder la paciencia, el equilibrio interno y no la fe, al contrario de lo que muchas personas puedan pensar. Esa confusión semántica reflejaba perfectamente el espíritu de la banda. Nada era exactamente lo que parecía a primera vista, y ahí está también el secreto de su éxito. Así que, lejos de acomodarse en el éxito, Ren profundizó en una de sus obras más humanas y conmovedores con Automatic for the People, donde ya os digo, está esa canción, bueno, todas son famosas, pero una de mis favoritas de I Winner Sleep Tonight, y allí la banda se enfrentó sin rodeos a la muerte, el duelo y el paso del tiempo, con canciones como Everybody Hurts. Ofrecieron consuelo directo en una época marcada por la desesperanza y el aislamiento emocional. Digamos que por primera vez Stipe escribía con una claridad casi dolorosa, ¿no? Como si la ambigüedad ya no fuera suficiente para expresar ciertas verdades universales. En el corazón de esa etapa, digamos que se encontraba Bill Berry, que era el miembro más discreto del grupo, pero sin embargo uno de sus pilares creativos. Porque Berry no solo era el batería, como digo, es que esto era una banda colectiva. Entonces, aportaba estructura, equilibrio y sentido de cierre a las canciones. Su estilo sobrio evitaba el exceso y reforzaba la idea de que en Ren cada nota debía servir a la emoción y no al virtuosismo. Entonces, básicamente, en el año 1995 y por desgracia durante un concierto, Berry sufrió un aneurisma cerebral que estuvo a punto de costarle la vida. No obstante, sobrevivió, pero la experiencia lo transformó profundamente. Así que 2 años después tomó una decisión que marcaría para siempre la historia del grupo. Abandonó Rem, no murió, como muchos creen erróneamente, eligió vivir, pero se retiró de la música para dedicarse a una vida más tranquila, lejos de las giras y la presión constante. Y bueno, pues su salida es verdad que no fue un drama público, sino un acto coherente con los valores de la banda. O sea, la vida siempre estuvo por encima del éxito, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta, bueno, esto es en la gira del Monster, que salía con esa raya azul pintada, lo recuerdo perfectamente, que también es un gran disco, y bueno, todos, la verdad es que todos. Y que sepáis, así como curiosidad, que Michael Stipe era íntimo amigo de Kurt Cobain, que sufrió su pérdida de manera muy personal y de hecho es el padrino de su hija a día de hoy. Así que no se puede quejar de padrinos. Concretamente por parte de Kurt Cobain es Michael Stipe, del que luego Courtney Love se hizo también íntima amiga, y yo llegué a estar en un concierto maravilloso donde tocaban los dos grupos, Hole primero y Ren como pilar del cartel, evidentemente, pero vamos, una auténtica pasada, una locura,
porque a pesar de todo lo que se dice de Courtney Love, yo ya os he dicho en miles de ocasiones que a mí me encanta. No es que solo sabe gritar, hay que saber gritar, esa mujer sabe gritar como nadie y lo tenemos en sus primeros discos, Light Through This, Pretty on the Inside, y luego en el disco Celebrity Skin tenemos para mí el mejor tema, y mira que tiene temas buenos como Violet, como Miss World, pero hay una canción en concreto ya cuando había fallecido Kurt que es Northern Star. Esa canción, de verdad os recomiendo que la escuchéis porque es una puta locura. O sea, es una locura los cambios de voz que hace esa mujer en esa canción, que además es preciosa, es preciosa. Cómo empieza y canta por una parte lenta, luego se desgarra la voz gritando, luego vuelve otra vez a la parte lenta, en fin. Y consiguió, a pesar de que mucha gente la infravaloraba, hacerse íntima amiga de Michael Stipe. O sea que la tía de tonta nunca tuvo un pelo. Y ya os digo, eran muy, muy amigos, una vez que ya había fallecido, como os comento, Kurt Cobain. Y de hecho, Michael Stipe, y esto os lo comento porque es que Nirvana era otro de mis grupos favoritos y por eso también tengo un vídeo, decía que entendía perfectamente lo que le había pasado a Kurt Cobain, aparte de lo del tema de su infancia, que fue el detonante de todo, por mucho que se diga, que si a él le hubiera pasado lo mismo que le había pasado a Kurt Cobain, que de repente, sin haber tenido discos antes, que tenían un público, aunque no fuese que de repente con una sola canción se hicieran famosos de repente, que él también seguramente habría acabado de la misma manera. Entonces, bueno, esto es algo que os comento yo como, bueno, pues porque es una historia que conozco bien y porque he leído innumerables biografías, libros de Nirvana, de Ren, de todo. De todos los grupos que me gustan, evidentemente. No me conformo solo con escuchar la música, sino que me gusta saber un poquito más allá, ¿vale? Entonces, bueno, Ren en este momento pues continuó como trío, pero algo esencial había cambiado. Digamos que sin Berry la música se volvió un poquito más experimental, más introspectiva y menos terrenal. Álbumes como Up y Reveal exploraron texturas electrónicas y paisajes sonoros un poquito más difusos, reflejando una banda en búsqueda consciente de que ya no podía ser la misma. Es decir, las letras de Stipe ahora se habían vuelto más directas, hablaban del desencanto, la madurez y la duda, y ya no se trataba de descifrar el mundo, sino de aceptar su complejidad. ¿Vale? Es que son auténticos genios. Yo la verdad es que alucino con la gente que es capaz de hacer ciertas cosas. Entonces, en sus últimos años, Ren recuperó parte de su energía inicial, como si quisiera de alguna manera despedirse sin una nostalgia que fuera paralizante, y finalmente, y por desgracia para todos, anunciaron su disolución en el año 2011 y lo hicieron con serenidad, respeto mutuo, sin conflictos y sin escándalos, con la clase que tenían y que tuvieron siempre. Simplemente entendieron que el proyecto había dicho todo lo que tenía que decir. El legado de Ren, sin ninguna duda, es profundo y duradero y demostraron que una banda alternativa podía llegar al centro de la cultura popular sin traicionar su esencia. Influyeron en generaciones enteras de músicos y oyentes, y ya no solo por su sonido, sino también por su ética artística. De hecho, sus letras siguen funcionando como espejos emocionales donde cada oyente de alguna manera encuentra su propio reflejo. O sea que Red no fue una banda que gritara verdades absolutas, como podía hacer el Robe o Lemmy Kilmister o demás, ¿no? Pues fue una banda que susurró preguntas necesarias, ¿no? Y en ese gesto silencioso, casi onírico, pues cambió, como os comento, nada más y nada menos que la historia de la música contemporánea, lo cual es algo pues que sin ninguna duda es súper fundamental. Ahora nos vamos a basar un poquito más, como os he dicho, en Bill Berry, porque realmente pues, hago un poquito este vídeo precisamente en honor a él y porque sin ninguna duda fue el desencadenante de que la banda pues, dejase de funcionar antes de lo previsto, ¿no? Porque sin ninguna duda estaban en lo más alto y eran muy jóvenes aún cuando se retiraron. Entonces, bueno, pongo esta imagen porque creo que se ve bastante bien a Bill Berry, luego os pondré aquí
Luego os pondré alguna imagen más explícita de él, no más de él solamente. Pero bueno, pues os quería hablar de él en particular y todo lo que aportó, evidentemente, como os digo, como banda democrática, ¿no? De alguna manera. Bill Berry era la técnica, el silencio y la estructura en el corazón de Ren. Fue desde el principio un músico que entendió la batería no solo como un instrumento de exhibición, sino también como un dispositivo estructural. En una banda cuya identidad se apoyaba en la ambigüedad lírica y la sutileza sonora, su papel consistía en sostener lo invisible, ¿vale? O sea, atención, porque es que realmente es increíble, ¿no? Entonces su técnica nunca buscó llamar la atención, como ninguno de ellos, porque es que no eran así. Y precisamente por eso resultó decisiva su aportación al grupo. Nació el 31 de julio de 1958 en Duluth, Minnesota, y creció lejos de cualquier mitología del rock. Su relación con la música, digamos que fue más práctica, casi doméstica. De hecho, aprendió a tocar la batería, la guitarra y el bajo, lo que le otorgó una visión armónica y compositiva poco común, ¿no?, en un baterista. O sea, otro genio. Esta formación múltiple se reflejaría más tarde en su forma de tocar, ya que Berry no pensaba en patrones rítmicos aislados, sino en canciones completas. Cuando Ren comenzó a tocar en Athens, Georgia, a principios de los años 80, Berry ya mostraba una característica que sin duda lo distinguiría durante toda su carrera, que era la economía de recursos. Su estilo evitaba fills innecesarios, golpes espectaculares o variaciones constantes. En lugar de eso, privilegiaba la repetición estable, el pulso constante y una dinámica en todo momento controlada. Técnicamente esto se traducía en patrones simples pero extremadamente precisos, con un uso muy medio del hi-hat y una caja seca directa sin ornamentos. Así que bueno, en los primeros discos de Ren, como Murmur y Reckoning, la batería de Berry funciona casi como una columna vertebral discreta. No dirige la canción, pero sí que la mantiene erguida. Su tempo es firme, raramente fluctúa, lo que permite que las guitarras arpegiadas de Peter Buck y el bajo melódico de Mike Mills se desarrollen con libertad. Esto es súper importante en una banda, de verdad, o sea, ese trabajo en conjunto. Entonces Berry entendía que en una banda basada en atmósferas el exceso rítmico podía romper el equilibrio. Así que desde un punto de vista técnico, Berry se apoyaba en compases regulares, casi siempre en 4/4, acentuación mínima, evitando, digamos, síncopas complejas, golpe de caja funcional, más cercano, como digo, al folk rock que al hard rock, y una ausencia deliberada de virtuosismo, a pesar de que era virtuoso no lo siguiente, ¿vale? Pero el deliberadamente, o sea, no pretendía, como os comento, destacar ni ser, en fin. Bueno, pues aquí lo tenemos a él como protagonista, aunque no le gustara como tal, y esta aparente simplicidad escondía una gran dificultad, porque tocar poco exige un control absoluto del tiempo. Así que Berry era un baterista de precisión interna y no de espectáculo externo, lo cual es digno de admiración. Así que a medida que Ren evolucionó, su batería obviamente también lo hizo, aunque siempre detrás de los mismos principios. Era gente muy coherente, Es que Ren, digamos que era el grupo de... A ver, a lo mejor es mucho decir y demás, pero a mi manera de verlo, era un poco el grupo de... que no seguía a cualquiera, ¿no? Era un poco de... A ver, es que esto queda un poco raro, pero de gente intelectual, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como pasa con otros grupos. Entonces, bueno, pues digamos que en discos como Document y Green, donde las canciones ya adquieren un tono más político y directo, pues Berry introduce un pulso más marcado, casi marcial, reforzando el carácter urgente de los temas, pero sin saturarlos. En Is the End of the World as We Know It, por ejemplo, la batería no intenta competir con la avalancha verbal de Stipe, al contrario, actúa como un ancla que evita que la canción se desmorone. Ya os digo, una auténtica genialidad. Yo lo flipo con este tipo de gente.
Uno de los aspectos más relevantes de Berry como músico fue su papel como arquitecto estructural dentro de la banda. A diferencia de muchos bateristas, participaba activamente en la composición, como todos, sugería cambios de acordes, finales alternativos y reorganización de secciones, ¿vale? Con lo cual su conocimiento también de guitarra y bajo le permitía dialogar tanto con Mills y Bach desde un plano compositivo y no solo rítmico. En este sentido, Berry funcionaba como un mediador entre la abstracción lírica de Stipe y también la necesidad de forma musical. Digamos que el punto culminante de su madurez técnica puede observarse ya en Automatic for the People. Allí Berry ya reduce aún más su presencia sonora en canciones como Everybody Hurts o Drive. La batería aparece tarde, entra con una extrema suavidad o directamente se ausenta durante largos tramos, ¿no? Si escuchad el disco, si lo tenéis, si os gusta, claro, evidentemente, y fijaos en estos detalles, ¿no? Esta elección no es su carencia, sino una decisión, ya os digo, expresiva, consciente en todo momento. O sea, Berry entiende que el silencio también es parte del ritmo. Y esto es algo que no entiende cualquiera. Entonces, como os comentaba, pues y por desgracia en el 95, durante un concierto concretamente en Lausana, Suiza, es cuando sufre ese aneurisma cerebral en pleno escenario, que fue un episodio sin ninguna duda traumático, que puso su vida en grave peligro y aunque, como os comento, se recuperó físicamente y regresó a grabar New Adventures in Ify, el acontecimiento, ya os digo, marcó un antes y un después sin ninguna duda, porque desde un punto de vista musical, Berry ya había llevado su estilo al límite de la contención. Desde un punto de vista vital, comprendió que el costo físico y emocional de seguir girando no compensaba, evidentemente, tu vida, ¿no? Cosa que no entendieron, por desgracia, otros músicos, como nos ha pasado recientemente con Robe, que había sido pues, advertido varias veces, parece ser, según las últimas noticias y lo que me han ido contando, había sido advertido varias veces por sus médicos de que tenía que parar porque su salud no era la mejor del mundo y a pesar de eso se metió un palizón haciendo giras para contentar a sus fans y al final, como digo yo, aunque no fuese el desencadenante principal, influyó. Y es una auténtica pena porque hemos perdido al más grande. En fin, teniendo en cuenta ver estos grupos, si yo lo sé mejor que nadie, porque ya os digo, he visto a Rem, me encanta, como muchos otros grupos, Hall, Nirvana, Los Ramones, bueno, en fin, todos los grupos Soda Stereo, Motorhead, todos esos grupos a los que les he dedicado vídeo, por supuesto Alice in Chains, bueno, en fin, ese era mi estilo de música en el que precisamente una de las, a lo mejor, bandas más distintas dentro de ese enfoque era precisamente Rem, ¿no? Pero es que cómo no te va a gustar Rem, o sea, quiero decir, ¿no? De alguna manera, al menos para mí, pero bueno, es mi opinión personal, evidentemente. Entonces, bueno, pues este señor, que era lógicamente inteligente, pues se da cuenta que no merece la pena tampoco jugarse la vida, porque es obvio, ¿no? Entonces, bueno, en 1997 decide abandonar, como os comentó, la banda. No fue una retirada artística por agotamiento creativo, sino una decisión totalmente ética y corporal. O sea, importa insistir y repito que Bill Berry no murió, porque es que todo el mundo se piensa que murió. O sea que su salida no fue una tragedia, fue una lección consciente de preservación programada, más flexible, pero también menos estructurante. Joder, es que se estaba jugando la vida, coño. Entonces, es obvio que tal. Y eso todo el mundo lo entendió. Pero lógicamente también supuso un antes y un después en la banda, pero sin ninguna duda. Entonces, bueno, la música ganó texturas, pero perdió ese pulso sobrio y orgánico que Berry había sostenido durante años. O sea, que eso es evidente. Entonces, bueno, representa una figura poco celebrada, pero fundamental, la del músico que entiende la técnica como servicio y no como demostración. Así que su estilo demuestra que en el rock la grandeza no siempre se encuentra en lo que se añade, sino en lo que se decide no tocar. Ojito, ojito, que esta gente
para mí son auténticos genios de la música, y me refiero a todos ellos en general. Virtuosos, es decir, son personas virtuosas que tienen no sé lo que los caracteriza de una manera que los hace ser pues lo que son, ¿vale? Auténticos genios. Entonces, en una historia del rock plagada de excesos, Bill Berry dejó una lección silenciosa, que el ritmo más poderoso es aquel que permite que los demás respiren. Entonces, bueno, para demostrar que el hombre sigue vivo, para los que siguen pensando que murió, aquí está el señor, ya son todos, pues tienen cierta edad, pero no por ello son viejos, ni muchísimo menos. Pero voy a terminar analizando un poquito lo que fue su lugar entre los grandes bateristas del rock y luego también un poco el análisis rítmico, canción por canción, bueno, sin ser pedante, ¿vale? Entonces, para comprender realmente la importancia de Bill Berry en Ren, ya os digo que no basta con describir su biografía o su carácter discreto, es necesario detenerse en cómo toca, cuándo entra, cuándo calla y por qué sus decisiones rítmicas sostienen emocionalmente las canciones. Ya os digo que no fue un baterista de firma sonora evidente, sino una de función estructural, y su huella se percibe mejor cuando se analiza tema por tema. En, por ejemplo, Radio Free Europe, 1983, una de las primeras canciones emblemáticas de Ren, Berry establece desde el inicio un patrón rítmico estable y casi mecánico sin variaciones llamativas. El tempo es firme, el golpe de caja directo y sin adornos. Esta regularidad crea una base sobre la cual la guitarra apergeada de Peter Buck puede desplegar su carácter hipnótico, ¿no? Es que daros cuenta qué manera de complementarse, es alucinante. Entonces aquí la batería no impulsa hacia adelante, contiene, digamos, evitando que la canción se disperse. Al loro, ¿eh? Que hay que tener una mente privilegiada para conseguir algo así, que quede claro. Por ejemplo, en Talk About the Passion, me dan ganas de cantar, ¿no? Cuando escucho el título me dan ganas de ponerme a cantar. Pero bueno, del mismo álbum Murmur, Berry reduce aún más su presencia. Aquí el ritmo es casi contenido, con un uso mínimo de los platos. La batería actúa como un pulso interno, digamos que casi cardíaco, que refuerza de alguna manera el tono introspectivo del tema. Técnicamente se trata de una ejecución, digamos, extremadamente controlada. Ya os digo que era lo que tenía este señor, ¿no? Ese control tan exclusivo, donde la dificultad no está, ya os digo, en la complejidad, sino en no romper la atmósfera emocional. En Driver 8, Fables of the Reconstruction del año 1985, Berry ya introduce un patrón más dinámico, ¿no? Pero sigue evitando los fills extensos. El ritmo acompaña esa sensación de movimiento constante de la canción, el tren, el viaje, el paisaje que pasa, sin intentar representarla de una manera literal. Es decir, que aquí la batería se convierte en una narración implícita, sugiriendo desplazamiento, pero sin dramatismo. Con The One I Love, del Document en 1987, Berry adopta un enfoque más directo y contundente. El patrón es casi marcial, con una caja seca y repetitiva que refuerza la ambigüedad irónica de la letra. La batería aquí no expresa emoción, la impone. Este contraste entre frialdad rítmica y carga lírica es una de las grandes virtudes del tema. Por supuesto, en Is the End of the World as We Know It, Berry realiza una de sus tareas más complejas, que es sostener el caos sin participar de él. Esta canción, también hay que decirlo, es un auténtico temazo. Pero que sepáis que Ren había una canción de la que no se sentían nada orgullosos y que llegaron a decir en su momento que cómo se les ocurrió hacer esa canción tan hortera, y que lo sepáis que fueron palabras suyas, que fue la de Shiny Happy People, en la que colaboran con miembros de otras bandas. No sé si es Shiny Happy People Love Me, ni. Bueno, pues esa canción no les gustaba nada, o sea, decían, joder, pero qué horterada hicimos aquí. Bueno, en fin, anécdotas que os cuento, ¿no?
Entonces, en esta canción, que sí que es un temazo, la de This the Yellow As We Know It, que además aprenderse la letra y decirla a toda velocidad es increíble, pero bueno, una vez que la has escuchado 100 veces, como es mi caso, pues te la sabes de memoria. Pero es complicado intentarlo alguna vez, si la tenéis por ahí, cantarla a toda velocidad como hacen ellos, como hace Michael Stipe, ¿no? Entonces sostiene el caos sin participar de él, como hemos dicho. Mientras la voz de Style se acelera, como os digo, hasta el vértigo, pues porque va. Así, o sea, una cosa a toda velocidad. Entonces la batería mantiene un pulso claro casi obstinado y técnicamente esto exige una enorme concentración y sentido del tiempo. Cualquier exceso habría hecho colapsar la canción. Porque es que la velocidad que lleva Michael está cantando esto, ya os digo. O sea, que es que hasta que yo conseguí cantar esa canción con la letra original, o sea, en inglés y tal, me costó. Porque es que yo había veces que me perdía. O sea, y tenía que hacer un S, porque, bueno, pero a base de práctica y a base de escucharla tantas veces, pues al final, oye, todo se consigue, es cuestión de practicar. Es como lo de tres tigres, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Al final practicas y te termina saliendo. Pues aquí con esta canción pasa un poco algo similar. Soy un poco flipada, perdonadme. Bueno, pues estamos ya llegando al final. El punto más alto de su madurez expresiva llega, como os comento, con Automatic for the People, discazo increíble, una pasada, una locura. En el año 1992, en Drive, Berry entra tarde y de forma progresiva, que es casi imperceptible. Es que son cosas que realmente alguien que no sabe de música no sabe percibir. O sea, es que es así. Tienes que tener ciertos conocimientos musicales o conocer mucho a una banda y cuáles son digamos, sus virtuosismos de manera individual para poder darte cuenta de estas cosas y ver realmente el talento que puede llegar a tener una banda, ¿no? Y esto, bueno, son cosas que digo yo porque es así, o sea, porque es como yo lo veo, desde luego. Entonces, la batería no marca el inicio del movimiento, sino que lo confirma, como os comento. En Everybody Hurts, esa balada tan bonita, pues su decisión más importante es tocar lo mínimo indispensable, porque es una canción muy lenta, muy profunda, en la que el patrón pues, es sencillo, lento y regular, reforzando el carácter universal del mensaje. Entonces aquí Berry entiende que la batería no debe emocionar, sino que debe acompañar, atención, el dolor ajeno sin protagonismo. O sea, es que todo esto, por supuesto, cuando escuchamos una canción, no se nos pasa por la cabeza, evidentemente. Por eso a mí me gusta conocer a los grupos más allá, mucho más allá de su música. E intento comprenderla. O sea, intento descifrar no solo sus letras, sino el sentido que le quieren dar a su música y sobre todo me importa también el colectivo de la banda como tal, no solamente el cantante que es el súper protagonista y los demás pasan desapercibidos. Joder, es que una banda es un conjunto de músicos y no es solamente el protagonista principal, ¿no? Como pasa en muchas bandas, que parece que los guitarristas, salvo que seas un Slash de la vida, ¿vale? O un Jimmy Page, pues parece que pasan desapercibidos y no es así. O sea, es que al final una banda es un conjunto y punto y pelota, pero tenemos esa costumbre de que, a que siempre, no, venga, el protagonista es claramente el que canta, el cantante. Pues no, pues los otros miembros también aportan mucho y a veces son auténticos, vamos, que le dan a la banda sin ninguna duda la fama que llegan a alcanzar. Y esto no lo pongáis en duda, pero vamos, claramente. Y precisamente esta banda es uno de los mayores ejemplos de ello, ¿vale? Y además ellos eran conscientes precisamente de esa forma colectiva de verlo, de esa forma democrática que es, por su parte, muy honesto. Respecto a Bill Berry en comparación con otros bateristas, pues bueno, es que comparar a Bill Berry con otros grandes bateristas, pues sí que es verdad que ayuda a entender mejor su singularidad. A menudo, para que nada más y nada menos, se lo ha vinculado con músicos como Ringo Starr de los Beatles y Charlie Watts de Rolling Stones, y no sin razón. Como Ringo Starr, iba a decir Oliver Benji, madre mía.
Berry entendía la batería como parte del arreglo, no como un instrumento solista. Ambos priorizan el servicio a la canción por encima del lucimiento personal, ya os digo. Es que esto es fundamental, porque luego esa gente engreída que se cree que va de ahí, de superprotagonista y tal, a mí es que esa gente no, ¿sabes? O sea, que pretenden resaltar por encima de todo y lucirse, estar ahí, pues por lo general, hombre, si eres un virtuoso, eres un virtuoso, joder, ¿sabes? Entonces, pero, ¿qué quieres que te diga? O sea, esas personas que quieren ser el centro del mundo, el universo, que tienen ese ego tan grande, pues a mí un poco me tocan la moral, sinceramente, ¿no? Pero bueno, son cosas mías. Sin embargo, mientras Ringo tendía un estilo más melódico y juguetón, pues Berry digamos que es más austero, casi ascético, y donde Ringo aporta color, Berry aporta estructura. Luego, la comparación con Charlie Watts es aún más reveladora, ¿no? Al igual que Watts, Berry posee un sentido del tiempo extraordinariamente estable. Ambos evitan feels excesivos y mantienen un pulso elegante, casi desapegado emocionalmente. No obstante, Berry se distingue por una mayor flexibilidad estilística, adaptándose al folk rock, al jungle pop y al rock alternativo sin alterar su filosofía básica. A diferencia de bateristas técnicamente virtuosos como Neil Peart o John Bonham, al que también sepáis que a Bonham le voy a hacer también su homenaje y su vídeo, será el siguiente que haga respecto a personajes del mundo tanto musical como cinematográfico como histórico como lo que sea. Bueno, pues le voy a hacer también un vídeo. Berry no busca expandir los límites del instrumento. Su grandeza no reside en la complejidad técnica, sino en la inteligencia musical. Es decir, si Bonham domina el espacio sonoro y Peart lo disecciona matemáticamente, Berry lo organiza. Entonces, en el contexto del rock alternativo, Berry se diferencia también de bateristas más expresivos como Dave Grohl, donde Grohl empuja, Berry contiene. Donde Grohl dramatiza, Berry estabiliza. Y que conste que a mí, os lo digo, aparte de que me encantaba Nirvana, también me gusta mucho, ahora no me sale el nombre, jolín, es que soy la leche. El grupo de Dave Grohl actual, joder, es increíble. Bueno, me saldrá, porque si me empeño en que me salga, al final no me va a salir. Entonces, esta diferencia explica por qué la salida de Berry transformó profundamente el sonido de Ren, en el que no se perdió energía, pero sí perdió arquitectura rítmica sin ninguna duda. Así que para despedirme, qué mejor manera de hacerlo que verlos a los cuatro aquí reunidos, pues haciendo su picoteo, su toma de algo, bueno, pues ir a comer y tal, todos sonrientes y felices. Y ya os digo, como consideración final, Bill Berry representa una tradición de bateristas para quienes la técnica es una herramienta ética. Cada golpe tiene un propósito, cada silencio una función. Su estilo demuestra que la batería puede ser el elemento más importante de una banda precisamente cuando parece no estar ahí, ¿eh? Y analizar su trabajo canción por canción revela una coherencia poco común. Berry nunca toca para ser escuchado, sino que toca para que la canción exista. Ole, ole y ole. Y en esa decisión silenciosa se encuentra su verdadero legado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.